Está conectado con nosotros. Víctor Fuentes, director del Instituto Peruano de Economía. Víctor, querido, a ver si ahora te escuchamos. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenos días. Mil disculpas, tengo algunos problemas con las comunicaciones. No te preocupes, te escuchamos fuerte y claro. Cuéntanos un poco, qué impresionante el cuadro de IPE en relación al primer trimestre del año 2022 y la caída brutal hacia la mitad del año en adelante, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, el día de ayer se publicaron las cifras oficiales de crecimiento 2022 y solamente hemos crecido 2.7% con menciones. Esta cifra, si vemos el histórico de las últimas 2 décadas, es un crecimiento muy bajo, excluyendo la pandemia. En los últimos 20 años hemos crecido en promedio 4.6%. Efectivamente, como vemos en el cuadro, este crecimiento es muy bajo y marca una desaceleración muy fuerte si nos comparamos contra la propia historia de Perú. Sí, por favor, Víctor, sí. En la dinámica del 2022, efectivamente, hemos visto una fuerte desaceleración en el segundo semestre comparado con lo que pasó en el primer semestre. Claro, lo suficientemente fuerte como para tirarte el promedio abajo, ¿no es cierto? Muy fuerte, es decir, la primera año crecimos casi 3.5%. La segunda mitad del año crecimos más o menos 1.7%. Es decir, nuestra velocidad de crecimiento se cayó a la mitad. De acuerdo. Ahora, si nosotros vemos el primer trimestre, esto que estábamos comentando, podemos ver que cierto desbarajuste político todavía no afecta directamente el proceso productivo de un país, que una economía sólida se mantiene a pesar de un mal gobierno. Se mantiene, no crece, no despunta, pero ahí está. La conflictividad social en el segundo trimestre lo que genera es cierre, o sea, afecta directamente la calidad productiva, turismo, la posibilidad de movilizarse, todo se ve afectado. Si continuara esa tendencia a la protesta, 2023 no augura nada mejor. Sí, efectivamente. El costo político se ha reflejado sobre la economía, sobre la evolución de la economía con más claridad durante el segundo semestre. Hay que recordar que incluso el primer semestre fue, digamos, bastante más alto que el segundo, en parte porque venía sostenido por un consumo privado bastante dinámico. Buena parte de ese consumo tenía que ver con ahorros privados al que pudimos acceder vía fondos extraordinarios, como AFP, CTS, que de a poco se van acabando. Ese ahorro privado extraordinario que teníamos el año pasado, sobre todo en la primera parte, ya no lo tenemos. Y además, la inflación todavía no se sentía de manera tan fuerte, no solamente en Lima, sino en el resto de regiones. La inflación, sin embargo, durante el segundo semestre ya fue bastante persistente, más de lo que se esperaba inicialmente, y eso claramente también puede repetirse en el 2023, es decir, tener un consumo privado que se mantenga ajustado sobre todo durante la primera mitad, ¿no? Y eso también puede significar una debilidad en el crecimiento para este año. El costo político de no manejar además adecuadamente los conflictos sociales ha significado que durante diciembre del año pasado tengamos un crecimiento solamente diciembre de solamente 0.9%, un crecimiento mensual. No veíamos hace mucho tiempo, ¿no? Excluyendo claramente la pandemia. Bueno, esto ha sido por favor. una adición, ¿no? Que termina afectando las perspectivas de crecimiento. Y en ese ajuste, ¿no? del crecimiento producto de las protestas, hemos visto cómo sectores muy dinámicos, hoteles y restaurantes, que venían creciendo durante enero y noviembre, mucho más pegado por encima del 20%, en diciembre solamente crecen 5%, por ejemplo, ¿no? Otros sectores de manufactura no primaria, y en este caso, por ejemplo, hemos visto cómo la manufactura de los productos procesados a partir de la agroindustria también se vio fuertemente paralizada en diciembre. Esos sectores también se han ajustado, ¿no? Ahora, eso es, digamos, como cierra el año, es solamente la cereza de un proceso de desaceleración mucho más fuerte durante la segunda mitad del año, ¿no? En el gráfico que tenemos en pantalla vemos cómo los sectores vinculados al consumo se ajustaron fuertemente, una desaceleración clara, pero más fuerte aún es la desaceleración de los sectores vinculados a la inversión. Claramente la incertidumbre política
nos ha costado las decisiones que se pospongan algunos proyectos grandes y que estos no tengan un nuevo stock de proyectos que puedan salir ni para finales de 2022 ni para el 2023. En realidad, nosotros para el 2023 prevemos una caída de la inversión privada de 3%. Y es mucho más grave que se te caiga la inversión a que se te caiga el consumo, porque me imagino, Víctor, por favor, corrígeme, que el consumo se activa y se reactiva de manera más rápido. Lo que no inviertes hoy no redunda mañana, ¿no es cierto? Sí, tiene efectos, ambos tienen efectos poderosos, ¿no? Lo importante del consumo es que una vez que se pueda reactivar la economía, el consumo suele reaccionar de manera más rápida. La inversión requiere un periodo de maduración sobre el cual normalmente importa mucho el contexto, ¿no? La certidumbre, el nivel de confianza que hay en la economía. Y hoy hemos perdido la confianza en la economía. Los inversionistas tienen muy difícil las decisiones de inversión por el contexto político, por el contexto social, y cómo hemos sido incapaces de aprovechar, por ejemplo, precios de materias primas por encima de los $4 en el caso del cobre. Y eso te quería preguntar porque la minería sigue siendo el gran sostén de la economía, por lo menos macro, ¿no es cierto? No tiene esta capacidad de necesariamente chorrear, odio la palabra, porque no genera tanto empleo, pero sí genera mucho dinero. Y finalmente eso sí redunda en el bienestar de todos. Las perspectivas para la minería, porque mal que bien la minería ha seguido creciendo gracias a Quellaveco, pero ¿cómo se plantea para este año, no? Sí, es importante mencionar que si bien el empleo directo en minería es bajo, es chiquito. Sí tiene fuertes encadenamientos con otros sectores, que significa que, por ejemplo, por cada empleo que se genera en el sector minería, se generan otros 8 adicionales en diferentes sectores, ¿no? Su nivel de integración, como por ejemplo proveedores, y a partir de lo que hagan los trabajadores también, sí genera mucho empleo encadenado. Ahora, como tú bien mencionabas y como vemos en el gráfico, una parte importante del crecimiento de fin de año ha venido sostenido por una mayor producción minera. Hemos visto cómo el PBI minero se va acelerando a partir de octubre y con mucha más claridad en noviembre y sobre todo en diciembre. Eso tiene mucho que ver con la entrada, con el inicio de operaciones del proyecto Quellaveco, que es un proyecto enorme que debería expandir la frontera de producción de cobre en más o menos 15%. Este impulso de crecimiento, que para el 2023 debería ser muy grande, nosotros estimamos que para el 2023 el crecimiento del Perú debe ser más o menos 2.1%, cerca de un tercio bien impulsado por Quellaveco, ¿no? Entonces, si bien es un impulso muy grande, positivo, también es una fuente de riesgo clave, ¿no? En la medida en que hemos visto cómo durante el 2021 y 2022 diferentes conflictos mineros han paralizado operaciones mineras muy grandes, por ejemplo Las Bambas, Antapacay, Jadwe. Entonces, si bien es un impulso importante, también es una fuente de riesgo clave. Y obviamente el contexto de adelanto de elecciones, que más que generar, digamos, perjuicios directos sobre el aparato productivo, que eso sí pueden generar, ¿no es cierto?, las protestas, sí genera un ambiente de incertidumbre que probablemente retraiga más la inversión. Sí, un año electoral siempre es un año de incertidumbre, pero tal como ha venido ocurriendo esta poca concordancia dentro del Congreso para ponerse de acuerdo y finalmente poner una fecha a las elecciones, tenemos una mayor preocupación respecto a cómo pueda ganar tracción una posible discusión sobre una asamblea constituyente. Probablemente la fuente de mayor incertidumbre venga por ese lado, más que por la fecha final de las elecciones que puedan permitirnos tener nuevo ejecutivo. En ese sentido, sí, es una fuente de riesgos, una fuente de incertidumbre, pero probablemente aún más lo sea una posible discusión más seria sobre una asamblea constituyente. Y
Y Víctor, explícame por favor qué pasa con los países de la región, porque es curioso ver cómo Colombia crece sobre el 7%. ¿Qué le ha pasado a los colombianos? ¿Cuál es la receta para que nos cuenten? Pero Chile está en un crecimiento similar al del Perú, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay algún factor externo que estemos compartiendo, por ejemplo, con Chile, o simplemente Chile tiene sus propias características para haber crecido también, no sé si en promedio más o menos que lo que ha crecido antes, pero por lo menos en términos reales lo mismo que nuestro país, ¿no? Gracias. Sí, eso es un buen punto. Y esto nos lleva a la reflexión de dos ámbitos. Por un lado, el crecimiento de 2.7% para Perú es el más bajo, es más bajo que el promedio de América Latina por primera vez en 18 años. De acuerdo. No había pasado antes que crezcamos menos que el promedio de la región. Y por es un punto y por mucho tiempo, importante. corrígeme, pero lideramos, ¿no es cierto?, el crecimiento en la región. O sea, éramos el Colombia de este cuadro, digamos, ¿no? Así es, no solamente estábamos por encima, sino que normalmente nosotros éramos los líderes. El 2022 no fue así, en realidad estuvimos por debajo. Si hacemos el ranking, solamente le ganamos a Paraguay y después estuvimos por debajo del resto de países de América Latina. Ahora, efectivamente los factores externos, otra vez, tienen un peso importante, pero los factores externos pesan a todos, afectan a todos más o menos que por igual. Claramente que hay un efecto más de factores internos, más de factores locales, que han pesado sobre esta desaceleración. Dentro de esos factores locales, claramente tiene que ver la incertidumbre política. En ese sentido, vemos que para el 2023, ¿no?, Colombia pasaría de un crecimiento más pegado al 8% a un crecimiento más pegado al 1%. Esa fuerte desaceleración que se observaría en Colombia tiene que ver con cómo las perspectivas de inversión también se han ajustado fuertemente entre el 2022 y el 2023 a partir de las opciones de política que ha tomado el gobierno de Colombia, el gobierno del presidente Petro, y cómo en general pasa de un modelo de crecimiento centrado en el desarrollo y las inversiones bastante ligados digamos, a libertades económicas, a un modelo en el que hay un intervencionismo bastante más claro del sector público, ¿no? Hemos visto como recientemente ha anunciado reformas muy importantes al mercado laboral, al sistema de pensiones, al sistema de salud, ¿no?, que en general nosotros vemos como poco positivas y que claramente afecta a las perspectivas de inversión. Una cosa parecida ha sucedido con Chile, ¿no? Recordemos que Chile, al igual que Perú, también es un país minero, ¿no? Es uno de los principales países mineros en el mundo, también tiene reservas importantes por desarrollar, y sin embargo su crecimiento no solamente se ha ajustado, sino que para el 2023 pasaría de positivo a negativo. Buena parte de este menor crecimiento que enfrentaría Chile también tiene que ver con cómo las perspectivas de inversión se han ajustado de manera mucho más importante allá, ¿no? Bueno, recordemos que 2022 tuvo además la discusión sobre la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Exactamente. Sobre la Constitución, que es muy complicado para la inversión entrar sin saber cuál es el marco legal que te va a proteger o que te va a acompañar, ¿no? Exactamente, y ese es precisamente el factor de cómo el ajuste, por ejemplo, de vecinos muy cercanos de Colombia y Chile, se puede ver materializado producto de discusiones sobre la Asamblea Constituyente y, en el caso de Colombia, mucho más claro cuando ya se empiezan a materializar estos cambios. Muy bien, Víctor. Bueno, ahí están las cifras. Yo, para serte franca, creí que íbamos a estar peor, pero es un bajón importante. De todas maneras, la economía algo crece y eso, en medio de todo el caos, no deja de ser una buena noticia, pero el 2023 pinta complicado, ¿no? Pinta muy complicado. Nos vienen años complicados, ¿no? Ojalá que mejoremos. Ojalá que mejoremos, y es momento de ahorrar, me imagino. Si tenemos que hacer alguna recomendación a las personas, a los ciudadanos, para traducir estos números macro a la vida del ciudadano que está golpeada por una inflación, por precariedad en el empleo, tal vez es momento de guardar pan para mayo. Sí, por un lado es momento de ahorrar, ¿no? Pero también normalmente durante estas épocas de crisis, de mayor conflictividad, también es un momento de oportunidades en los que
invertir también es una opción. Obviamente hay que tener las espaldas y la fortaleza, la firmeza para mantenerse ajustados durante ese periodo, pero que también puede significar un espacio importante de inversión, claro, para que que sí. después se materialicen los beneficios, ¿no? Entonces va a depender mucho de las personas. Claramente ahorrar para aquellas personas que tengan quizás estén un poco más cercanos a jubilarse sea más razonable. Aquellas personas un poco más jóvenes probablemente puedan invertir esperando beneficios en los siguientes años. De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias, Víctor, por la conversación y por el análisis. Además, el IPE siempre con las cifras actualizadas sobre nuestra economía. Le agradecemos entonces a Víctor Fuentes, director del Instituto Peruano de Economía, por esta explicación sobre el crecimiento económico pobre que ha tenido el Perú en el 2022.